Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Pues señores, en este martes 1 de julio les estamos contando, entre otras muchas cosas, que ha entrado en prisión Santos Cerdán, pero también les pedimos que sean ustedes objetivos y que nos ayuden a analizar la actualidad y que no nos quedemos en la superficie, sino que vayamos a lo profundo. Es el momento de actualizar la información con don Guillermo Díaz. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Santos Cerdán ha ingresado en la cárcel de Soto del Real tras su declaración en el Supremo, donde el juez Leopoldo Puente lo considera jefe de la organización criminal investigada. El exsecretario de organización del PSOE alegó ser víctima de una persecución política y negó los indicios contra él, afirmando que los audios están manipulados. Ante la noticia, Pedro Sánchez subrayó que el PSOE actuó con contundencia y ofreció máxima colaboración con la justicia. Mire, desde el punto de vista político, tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener en este caso Santos Cerdán. Las reacciones políticas han sido contundentes. Miguel Tellado del Partido Popular calificó la imagen como dantesca. Desde luego, una imagen dantesca para la democracia española y para nuestro país, que desde luego debería hacer reflexionar a Pedro Sánchez. Quien negoció los pactos que dieron lugar a esta investidura es quien hoy dormirá en Soto del Real. Desde luego una imagen dantesca, una imagen que nadie desearía para su país y desde luego creo que ha llegado el momento de que Sánchez asuma cuál es su situación, la situación de su gobierno. Es el momento de dar explicaciones, dimitir, convocar elecciones y devolverle la palabra a los ciudadanos. Por su parte, Santiago Abascal declaró que no basta con uno, falta el uno, en referencia a Sánchez, pidiendo que todos a la cárcel. Ante todo lo ocurrido, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha insistido en la necesidad de una moción de censura contra Pedro Sánchez. Socialista. La nación no puede permitirse otros 6 meses de Pedro Sánchez. Bueno, ni 6 meses, ni 6 semanas, ni 6 días, y si me apuran, ni 6 horas. Cada día que pasa bajo su gobierno es una jornada más de deterioro institucional, de degradación moral y de desprestigio internacional. Si aún queda algo de dignidad en los escaños del Congreso, es hora de demostrarlo. Se impone la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales o una moción de censura. Por último, María Jesús Montero intentó desmarcarse afirmando que es un asunto de una persona que no tiene que ver con el PSOE, declaraciones que han generado polémica por la estrecha relación que Cerdán mantenía con el presidente y el partido. La semana pasada ocurrió lo que Vox ya había anticipado. El Tribunal Constitucional, asaltado por el Partido Socialista con la complicidad absurda del Partido Popular, avaló el mayor acto de corrupción política de la historia de España, como es entregar una amnistía a cambio de destrozar España y favorecer la corrupción del Partido Socialista. La nación no puede permitirse otros 6 meses de Pedro Sánchez. Bueno, ni 6 meses, ni 6 semanas, ni 6 días, y si me apuran, ni 6 horas. Cada día que pasa bajo su gobierno es una jornada más de deterioro institucional, de degradación moral y de desprestigio internacional. Si aún queda algo de dignidad en los escaños del Congreso, es hora de demostrarlo. Se impone la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales o una moción de censura. La moción de censura sería una denuncia solemne en sede parlamentaria, un acto de pedagogía política, un aldabonazo para una sociedad narcotizada en la que solo parecen despiertos los que ven en Vox una esperanza de reconstrucción de España. Por último, como decíamos, María Jesús Montero intentó desmarcarse afirmando que es un asunto de una persona que no tiene que ver con el PSOE. Para nada, esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso. Bueno, esto es una vergüenza. Aquí no pide perdón absolutamente nadie y aquí absolutamente nadie asume las responsabilidades. Lo que dice María Jesús Montero, que es el mismo mensaje que lanza el Partido Socialista, viene a ser que ellos ya han hecho lo que estaba en su mano, que lo han apartado de sus cargos y que por tanto ahora la justicia es la que debe actuar. Cuando realmente si estaba en algún cargo político Santos Cerdán era porque ustedes se lo permitieron. Ustedes lo permitieron y ustedes lo incentivaron.
Y aquí llega el momento de pues pedir responsabilidades. Por eso les decimos que está muy bien que entren en prisión Santos Cerdán, pero habrá que ver quién va detrás en esa ficha del dominó. Y lo que estamos viendo aquí, señores, con las palabras de Pedro Sánchez, con las de María Jesús Montero, lo que pasa es que pues nos mienten con frecuencia, y eso lo saben ustedes y yo. De hecho, la propia Isabel Celaá dijo que Pedro Sánchez decía unas cosas como secretario general y luego otras como presidente del gobierno, y que eso era legítimo. En fin, nos tratan como imbéciles, como estúpidos, pero lo que estamos viendo ahora es que no solamente nos mienten, sino que se creen sus mentiras, y que es más, que políticamente viven en la mentira, que esa es la costumbre del Partido Socialista, específicamente de Pedro Sánchez. Y no es que lo haga pues porque realmente tiene un defecto y que se ve empujado a mentir como pues casi forma, ¿no?, de vida, sino que forma parte de ese ego, de ese narcisismo. Está, entre comillas, por así decirlo, como obligado a manifestar pues que siempre está por encima de todo, la excelencia en todo momento. Lo hemos visto en la OTAN, lo hemos visto en esa cumbre de la ONU, y por tanto sus decisiones son las correctas, sus actos deben ser asumidos como incuestionables, él está por encima del bien y del mal, y lo que no le gusta a Pedro Sánchez es que sea necesario una argumentación de todas estas medidas que lleva a cabo. Por eso, señores, yo les digo que hay muchas víctimas de Partido Socialista, de Pedro Sánchez, y entre ellas está el Partido Socialista, como víctima de esa deriva personalista de Pedro Sánchez, y llega un momento en el que aquellas personas que por acción o por omisión han permitido que esto siga adelante deben asumir las consecuencias. Ahora nos quieren hacer ver que el PSOE es una mera marioneta de Pedro Sánchez y que en realidad ellos son buenos, como pasaba con los varones socialistas que alzaban la voz, como pasaba con Felipe González, que ha dicho que no volverá a votar al PSOE mientras esté Pedro Sánchez como secretario general. Y claro, a todos ellos hay que decirles que han permitido que Pedro Sánchez siga como secretario general, empezando por la propia Cristina Narbona, que se nos ha olvidado precisamente el papel que tenía en el Partido Socialista. Así que la pregunta aquí es, ¿quién maneja la barca de la corrupción que a la deriva nos lleva a todos? Al Partido Socialista, lógicamente, pero sobre todo a todos los españoles. Y sobre todo en esas reacciones a la entrada de Santos Cerdán a prisión, hay que volver a pedir que se ponga encima de la mesa la moción de censura. Hoy es tarea del Partido Popular la de tenderle la mano a Vox, si no lo quieren hacer ellos directamente, que sea a través de la sociedad civil, con esa iniciativa que les estábamos contando, y sobre todo que lo hagan como han pasado con autonomías y con municipios, que no les ha ido tan mal, que demuestren que se pueden unir si queda algo de derecha dentro del Partido Popular, y que sobre todo gracias a eso pueden echar no solo al populismo de izquierdas, sino a quienes nos están robando a todos los españoles, y que precisamente ese movimiento, el de la moción de censura, no es el fin del mundo, sino que vendría a ser el principio, porque gracias a ese momento se arrebataría el poder a la izquierda y empezaríamos a quitarnos de encima a todos estos presuntos chorizos y estos presuntos ladrones que son los que nos están llevando el dinero crudo. Esto respecto a los partidos, pero también hay que ver cómo ha sido la declaración de Santos Cerdán en el Tribunal Supremo. Nos ha dejado algunas perlitas interesantes. Santos Cerdán ha justificado en su declaración en el Supremo que no elevó a pública la escritura de Servinavar porque su mujer le convenció para que siguiera en política en lugar de adelantarse en el mundo empresarial. El exsecretario de organización del PSOE explicó que cuando pensó en abandonar la política, Anchón Alonso le propuso montar una empresa de vending y seguridad, firmando un documento por el 45% de participaciones por 6.000 euros el 1 de julio de 2016. Cerdán relató que tras hablar con su esposa durante el fin de semana, esta le dijo que no abandonase la política, por lo que le dijo a Anchón Alonso que se olvidase del documento, que lo rompiese. Aseguró que nunca ejerció el pago ni tuvo ningún tipo de adquisición de las participaciones más allá del documento. Sin embargo, el Consejo General del Notariado explicó que los contratos privados no elevados a escritura pública sí surten efectos entre los firmantes, aunque suelen buscar la ocultación del verdadero propietario.
Bueno, ¿por qué quería Santos Cerdán que se televisara su declaración? Pues porque tenía mucha información que dar, tenía algunos puntos que señalar y sobre todo en nombres propios. Lo que vimos ayer es cómo Santos Cerdán se situaba a sí mismo como pieza esencial en el poder y sobre todo en la corrupción del Partido Socialista. Y les decía lo del poder también teniendo en cuenta las relaciones directas con Pedro Sánchez y cómo le había encomendado tareas importantes gracias a sus contactos con Bildu y con el PNV. Contactos que en un primer momento se centraron en el secesionismo del País Vasco y que después se ampliaron al secesionismo catalán por esas buenas relaciones que tenía con estos chantajistas y gracias a eso pues se reunió con Junts en dos momentos claves. La moción de censura de 2018 para atar votos y también la negociación de la amnistía en 2023. Ha pasado solo una semana después de que el Tribunal Constitucional avalara esa ley de amnistía y ayer precisamente Santos Cerdán explicó las claves. Fue de hecho el eje de la declaración de Santos Cerdán, en la que pues terminó imputado como miembro organizador de una red criminal, acusado de cohecho y de tráfico de influencias. Así que centrémonos en esa estrategia de defensa de Santos Cerdán, que lo que intenta hacer es demostrar pues cómo Cerdán se había valido de la política precisamente porque se lo había ofrecido el presidente, se lo había permitido el presidente, y de esa manera se abraza a Pedro Sánchez desarmando la teoría socialista de que hay una persecución política y que se trata simplemente de una persona a título particular, a título personal, cuando la responsabilidad política del presidente es indudable. Podemos decir que Cerdán ha sido el enviado personal de Sánchez a las negociaciones más sensibles, porque era su hombre de confianza, de quien dependía su llegada al poder y la continuidad de Pedro Sánchez en el poder. Así que ahora, aunque intenta eludir todos los escándalos que corroen a su núcleo más íntimo, nosotros tenemos una responsabilidad como medios de comunicación y ustedes como sociedad civil para que esto no caiga en el olvido. Nosotros, como medios de comunicación, vamos a arrojar luz y necesitamos por su parte que dé a conocer a todos su entorno cercano, a sus conocidos, lo que está pasando. A ver si con la suficiente presión conseguimos que el Partido Popular, que nunca lo ha tenido mejor para vencer en las urnas, para aparcar a Pedro Sánchez y sacarlo de la Moncloa, a servirse de la ayuda de Vox para cambiar el gobierno, pues por fin nos regale a todos los españoles pues un gobierno legítimo, porque lo que tenemos hasta ahora no es legítimo, así se lo digo, así de claro, puesto que llegó al poder con unas primarias en las que había una injerencia clara de los intereses particulares de Pedro Sánchez, y a partir de ahí todo lo que ha ido consiguiendo ha sido mediante triquiñuelas. Así que a PP y a Vox les pedimos sobre todo al PP, porque Vox lo tiene muy claro a la hora de pedir esa moción de censura, pero al Partido Popular le pedimos esa altura de miras, sobre todo porque la moción de censura es casi una obligación moral, por así decirlo, para demostrar a los ciudadanos que sirve de algo la oposición. Basta de cálculo político, basta de cálculo electoralista, que es lo que está haciendo ahora Alberto Núñez Feijóo, intentando retrasar esa moción de censura para ver si consiguen una mayoría absoluta en las urnas. Yo creo que en estos momentos críticos debe de dejarse de lado esos intereses políticos para centrarse en los españoles, en lo importante que sería que los principios estuvieran por encima de todo y para que pues tuviéramos un poquito más de confianza en el sistema actual, ¿no? Porque no podemos dejar de lado que aquí se mueven muchos cargos públicos y de hecho es el momento de que la ciudadanía vuelva a tener voz a través de esta herramienta, la de la moción de censura, y a través de, pues lógicamente, el sistema que es convocar elecciones generales. Si no vamos a la moción de censura, ya les digo, es por esos cálculos para ver si consiguen sumar una mayoría absoluta que les deje gobernar en
solos, ¿no? Con una autonomía propia por parte del Partido Popular, y lo que están haciendo es perpetuar pues a los socios de Sánchez y los propios diputados socialistas, que lo que siguen haciendo es pues perpetuando el sistema de corrupción que desgraciadamente conocemos desde hace años y que por desgracia pues no conseguimos acabar con él. En fin, para que esté Pedro Sánchez en donde está, aferrado a su sillón en la Moncloa, hace falta pues una serie de socios, y de esos socios vamos a hablar ahora. El PNV ha rechazado de forma tajante las declaraciones de Santos Cerdán que intentan vincular al Partido Vasco con la trama de Mordidas. Cerdán había afirmado ante el juez que Anchón Alonso, también investigado, fue quien le puso en contacto con el PNV para armar la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez. El Partido Nacionalista califica estas afirmaciones de mentira y explica que su decisión fue soberana. Fuentes del PNV aclaran que solo mantuvieron una reunión con el PSOE a petición de este partido, en la que participaron José Luis Ábalos y Santos Cerdán junto a Joseba Arroezcoechea y Aitor Esteban. El PNV decidió votar a favor de la moción tras valorar la sentencia del caso Gürtel y la inadmisible ausencia de asunción de responsabilidades del Partido Popular. El partido considera ridículo afirmar que Anchón Alonso, una persona que ni siquiera es afiliada al PNV, hubiera podido influir en su decisión ejecutiva. Bueno, ya ven ustedes que los socios de Pedro Sánchez son los que le mantienen en el poder, y ayer Santos Cerdán pues habló largo y tendido de las relaciones que tenía con el PNV y con los secesionistas terroristas de Bildu, que también están involucrados en este escándalo, teniendo en cuenta que son, como les digo, gracias a sus votos por los que Pedro Sánchez está ahora mismo en la Moncloa. Si pasó en Cataluña con el negociado de esos 7 votos a cambio de ciertas cesiones, ¿ustedes no creen que en el País Vasco también pasó? Hay un ejemplo muy claro, que es la alcaldía de Pamplona. Bildu se hizo con ella después de desalojar a Cristina Ibarrola, la que era la alcaldesa legítima. De nuevo está en manos de Joseba Asirón, de Bildu, en Pamplona. ¿Por qué? Pues porque lo permitió el Partido Socialista de Navarra. En aquel momento se dijo por activa y por pasiva que la cesión del consistorio pamplonés era a cambio de unos votos. Y por supuesto, en el Partido Socialista, como se creen que somos todos tontos, nos vendieron la moto de que era pues por la inacción de Cristina Ibarrola. Cuando ya ven ustedes que si se ponen a atar punto por punto, lo que nos ha traído hasta aquí es precisamente esas cesiones. ¿Y qué pasa con el PNV, que es otro de los involucrados dentro de las perlas que dejó la declaración de Cerdán? Pues que ellos mismos dicen que no tienen absolutamente nada que ver, aunque claro, como les digo, si nos ponemos a atar cabos, pues nos da la sensación de que el PNV ha sido el tonto útil en todo este negociado, sobre todo porque les está ganando la mano Bildu. Como dice Esparza, se está llevando al gato al agua en el País Vasco, porque también tenía muchos intereses. PNV pidió cosas y lógicamente se las han dado. No sabemos qué pidió, pero lo cierto es que estoy convencida de que se lo ha dado. Y también lo pidió Bildu, con una serie de gestiones, por lo que tenemos que poner luz en esos tejemanejes del Partido Socialista de Navarra con Bildu en la alcaldía de Pamplona, y también lo que está pasando con el Partido Socialista del País Vasco y las relaciones con el gobierno del PNV. De momento el PNV se ha quedado prácticamente solo para sostener a Pedro Sánchez a la hora de hablar de esos socios que consiguen que siga en el poder. Habría que preguntarles quizás para esa futura moción de censura, una moción de censura con la que en un momento determinado no hay votos suficientes para ganarla, si quizás serían unos buenos candidatos, ¿no? Cuando hubiera una propuesta básica de convocar elecciones generales de manera inmediata. Si hubiera esa propuesta, ¿el PNV se uniría a ella? Teniendo en cuenta que, pues como les digo, son los tontos útiles que sostienen a Pedro Sánchez en el poder. O quizás hay algo más que no sabemos, algún otro favorcito que se les ha regalado a los independentistas vascos. Pues señores, habría que verlo, habría que ver si se puede hacer ese movimiento o no, y si en beneficio, ya no de todos los españoles, porque ellos no van a pensar en todos los españoles, pero directamente en el beneficio de todos los suyos, podríamos llegar a esa moción de censura. En fin, esto es lo que deja Santos Cerdán encima de la mesa, unas pequeñas perlas, como les digo, pero va a haber más.
Ayer fue un muy buen día para la justicia. Hoy saben que hay un paro convocado, hoy, mañana y pasado, por parte de los jueces y fiscales, paro que apoyamos desde aquí. Pero ayer les preguntábamos precisamente si ese paro iba a tener alguna consecuencia. Hoy yo estoy un poquito más esperanzada viendo este tipo de informaciones, la de Santos Cerdán, y también relacionado con el caso del hermano, cómo se le está poniendo un poquito complicada la cosa a Gallardo. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha rechazado el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, y devuelve el caso completo a la juez Beatriz Viedma para que continúe la investigación hasta su conclusión. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declara su falta de competencia objetiva y califica la maniobra de Gallardo como fraude de ley, criticando el modo apresurado de proceder para conseguir la protección judicial. El tribunal detalla que Gallardo consiguió su credencial de diputado el 19 de mayo tras hacer dimitir a 5 compañeros de partido el mismo día, con un notario desplazándose a la sede del PSOE para formalizar las renuncias en prácticamente unidad de acto. Gallardo está procesado junto a David Sánchez, hermano del presidente, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias en el presunto enchufe en la Diputación de Badajoz. El PSOE de Extremadura ha anunciado que Gallardo no recurrirá a la decisión por responsabilidad política, reconociendo que algo no se ha hecho bien si su actuación se ha interpretado de manera distinta. Les estamos hablando ahora del caso del hermano de David Zazagra y de cómo en particular había una persona que era Miguel Gallardo, que era el conseguidor en aquel momento y que encima tenía un cargo político. Por eso era el conseguidor, porque tenía la posibilidad de colocar a quien quisiera. Y esto es lo que estamos viendo gracias a lo que se está instruyendo en Extremadura. Es una buena noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura haya tumbado por fraude de ley el aforamiento del líder de los socialistas extremeños, el de Miguel Ángel Gallardo, porque todos vimos, ¿no?, cómo había acudido raudo y veloz a hacerse con ese acta de diputado para precisamente intentar blindarse frente a procesos judiciales para no tener que sentarse en el banquillo. Y es importante que pongamos otra vez el foco en la figura del aforamiento, que es una cosa específica de nuestro país y que es bastante extraño en otros países democráticos. De hecho, el Greco, que saben ustedes que es el grupo europeo frente a la corrupción, ya nos dio un toque de atención con esta figura, puesto que contribuía a que se perpetuara la corrupción, y de ahí que haya esa tolerancia social a la corrupción de la que les hemos hablado anteriormente, puesto que vemos como los problemas de nuestra sociedad son prácticamente endémicos y que poco se puede hacer frente a este tipo de casos de corrupción en los que se ve desvío de fondos públicos, en los que hay un tejemaneje, cierto cohecho, en fin, todas estas cuestiones que nos deberían escandalizar. Y por desgracia, hay muchos ciudadanos que piensan que, bueno, que es un problema tremendo, pero que poco se puede hacer. Bueno, pues con noticias como esta, como la del caso del hermano de David Sánchez, como el caso del líder de los socialistas extremeños que corrió a recoger ese acta de diputado, lo que se ve aquí es la evidente intención de que su caso no pasara por el juzgado de instrucción y que por tanto no se tuviera que sentar en el banquillo. Ya vamos con 2 casos, el caso del desvío de fondos con las mordidas, vamos a ver qué pasa con el hermanísimo, pero señores, que quedan muchos casos por poner encima de la mesa y todos apuntan directamente a Pedro Sánchez. Caso Begoña Gómez, caso de los hidrocarburos que empezó a tirar de la manta Víctor de Aldama, el de las obras públicas amañadas, con esos audios de la UCO señalando directamente al túnel de Belate. Tenemos otra línea de investigación, que es el caso del fiscal general, en el que Pedro Sánchez lógicamente tenía algo que ver, puesto que ya lo dijo él. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende? Pues ahí lo tienes, Pedro Sánchez. Los enchufes de Begoña Gómez también en otros ámbitos, el rescate de Air Europa, la cloaca del PSOE con esa investigación de Leire Díez, el caso del Tito Berni, otro caso del que hace mucho que no se habla, que es el caso Barrabés y la España vaciada y el desvío de fondos. Suma y sigue hablando de corrupción en nuestro país con un único denominador común, que es Pedro Sánchez. Y haciendo paralelismo, señores, nos hemos ido hasta Argentina. Saben ustedes que se decretó prisión para Cristina Fernández de Kirchner y ahora hay polémica sobre si debe entrar en la cárcel o no.
La Fiscalía de Argentina ha apelado la decisión que concedió arresto domiciliario a Cristina Fernández de Kirchner y pide su traslado a una cárcel común. Los fiscales federales argumentan que jamás existieron motivos reales para apartarse de la regla de que la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario. La expresidenta fue condenada por formar parte de una trama de corrupción en la llamada causa Vialidad. Los jueces de la causa habían concedido el arresto domiciliario alegando razones de seguridad por supuesto intento de asesinato en el 2022 y la edad de Kirchner, que es de 72 años. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que existen centros penitenciarios donde su seguridad estaría garantizada y que su situación no difiere en nada de las otras 8 personas condenadas en este proceso que ya se han presentado a cumplir sus penas en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal de Argentina. La pregunta aquí, señores, es si es un privilegio indebido para Cristina Fernández de Kirchner y, sobre todo, ¿dónde está el dinero? Que también pasa con este caso de corrupción de nuestro país. Que devuelvan el dinero, lo primero de todo. Y a partir de ahí ya vemos si se debe precisamente pasar el resto de sus días en prisión o en prisión domiciliaria. Recuerda mucho este caso al escándalo de Pablo Escobar. Imagínense ustedes el dinero que tiene Cristina Fernández de Kirchner, que en el sur de Argentina es propietaria de prácticamente, pues les diría que la mitad del territorio. Saben que en la zona de Perito Moreno, por ejemplo, que es donde empezó el matrimonio Kirchner a tejer su carrera política y corrupta, pues son propietarios de muchos alojamientos hoteleros. ¿Que con qué se han pagado? Pues lógicamente con la plata, y lo estamos viendo, de los argentinos. Hay mucha gente a la que le fue muy bien en su época, en la época de Cristina Fernández de Kirchner, y por tanto son los que están contribuyendo a que, en fin, se pida esa prisión domiciliaria al estilo de Pablo Escobar. Ambos diseñaron, tanto Cristina Fernández de Kirchner, que quiere hacerlo ahora, como Pablo Escobar, pues cómo iba a ser su arresto según sus reglas. En el caso de Pablo Escobar, después operó con total libertad desde su encierro. También mantuvo una red leal que les mantuvo en la cima de la popularidad. Y es que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner también ha habido mucha gente que ha salido a la calle, pues gente apesebrada por los Kirchner, que piden, por tanto, un trato privilegiado para Cristina Fernández de Kirchner. Y luego también coincide con Pablo Escobar en que se presentó como una víctima del sistema, ¿no? Ahora mismo Cristina Fernández de Kirchner está diciendo básicamente que ella no tuvo que ver, y por eso no ofrece la más mínima rendición de cuentas por todo lo que se llevó, ¿no? Por todo ese latrocinio. ¿Va a pasar en España como en Argentina? Pues señores, lo tendremos que ver más adelante, pero es el momento de irnos hasta La Gaceta para conocer toda la información que nos trae Rebeca Crespo cada día para actualizar las noticias desde su portada. Así que, Rebeca, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es vamos a estar muy pendientes de todo lo referente a la entrada en prisión de Santos Cerdán. Estaremos contando todo en Gaceta.es, como ya también estuvimos haciendo este lunes. Por otro lado, nos centramos en el ámbito internacional, en concreto en el Reino Unido. Allí hacemos un análisis de Bradford y cómo representa el modelo fallido del multiculturalismo británico. Allí en Bradford hay guetos paralelos, islam político y fractura social, y contamos un poco pues todo lo que representa sobre la implantación del islam en ciertas zonas de Europa, y algo que también podría pasar en España. Además, hablamos de inmigración. La isla griega de Lesbos ha pasado de 3.000 llegadas de inmigrantes ilegales al día a 0 en una semana tras su rechazo al plan de Bruselas. También las muertes en el mar han descendido más del 75%. Contamos más detalles sobre este asunto en Gaceta.es. Y lo que también ha caído, en este caso, volviendo a España, es el respaldo al activismo LGTBI. Ha perdido 7 puntos pese al adoctrinamiento institucional. Como siempre, recomiendo las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz martes para todos. Muchas gracias, Rebeca. Son las 8, las 7 en Canarias, momento de la pausa publicitaria, y enseguida volvemos aquí en Mañanas en Libertad.